Este programa pues es fruto de un convenio interinstitucional entre la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y la Universidad del Rosario. Es una sinergia, dos grandes instituciones que ofrecen un programa a la comunidad muy pertinente, muy al lugar con muchas de las necesidades en ingeniería biomédica en el país. El día de hoy estamos con una charla enfocada en el mundo de la rehabilitación, pues este programa de ingeniería biomédica, una de sus líneas de énfasis es justamente la rehabilitación. Entonces, para aquellas y aquellos estudiantes que estén interesados, pues están también invitados a las demás sesiones que se enterarán de otras líneas. Hoy entonces hablaremos un poquito de rehabilitación y de cómo trabajamos en esta línea desde el lado de la Universidad del Rosario. Por supuesto, la Escuela Colombiana de Ingeniería también tiene grandes fortalezas en rehabilitación. Son muchos los temas los que tratamos en este pregrado y maestría en ingeniería biomédica, de manera tal que hoy hablaremos un poquito al respecto. Yo soy ingeniero biomédico con estudios en posgrados también en ingeniería biomédica, en rehabilitación, puntualmente la rehabilitación comunicativa o el desarrollo de tecnologías para comunicación humana, en especial niños con discapacidad. Hoy nos acompaña en el equipo de la Universidad del Rosario el profesor Daniel Quiroga. Ya le damos la palabra para que nos cuente un poquito de él, y la profesora Karen Aguía. Ella es de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, programa de terapia ocupacional. Entre los tres les vamos a dar la charla el día de hoy. Esperamos que sea de su interés, y pues es un gusto estar aquí hoy. Les doy entonces la palabra a mis compañeros para que nos presentemos brevemente y arrancamos con la presentación. Entonces, bueno, Karen, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Karen Aguía, soy terapeuta ocupacional y el profesor William y el profesor Daniel me invitaron pues para contarles un poquito cómo trabajamos de forma interprofesional en diferentes cursos que dictamos a estudiantes de ingeniería biomédica y también a estudiantes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Entonces, pues hoy los voy a estar acompañando un rato y ojalá alcancemos a contestar algunas preguntas. Mucho gusto. Gracias, Karen. Dani. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Daniel Quiroga, soy ingeniero biomédico y electrónico y pertenezco al programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad del Rosario. Esperamos que conozcan un poco sobre las necesidades que tenemos y que tiene nuestro país en cuestión de rehabilitación, que conozcan un poco sobre tecnologías de asistencia y además de eso, pues que vean qué estamos nosotros haciendo desde la academia para apoyar y solventar los problemas que tenemos actualmente. Entonces, muchas gracias, y cualquier pregunta la pueden hacer por el chat, estaremos muy pendientes para contestársela. Gracias, Dani, muy amable. Muy bien, arranquemos. Entonces, por favor, Karen, nos compartes presentación y arrancamos. Ahí pueden ver. Sí, ¿Bien? correcto. ¿Sí? Oh, ok, perfecto. Muy bien. A ver, un segundo. Creo que puedo tomar el control desde acá para señalar. Listo. Un segundo. Bueno. Perdón un segundo. Perdí mi punteo del mouse. Bueno, listo. Muy bien, pues entonces en esta tarde vamos a conocer un poquito sobre el desarrollo de tecnologías de asistencia de bajo costo
y cómo esto definitivamente impacta positivamente al usuario final, siempre y cuando su concepción, su diseño, su producción surja a partir del trabajo interdisciplinar. Es decir, que los diseños, las soluciones no sean precisamente lo que se le ocurrió a un ingeniero, porque pues el ingeniero es muy bueno solucionando problemas, sin embargo, sí o sí necesitamos de los profesionales de ciencias de la salud para poder garantizar que los diseños de nuestras tecnologías impactan positivamente y en definitiva contribuyen a la calidad de vida de los usuarios finales. En este caso, el contexto está muy centrado en discapacidad. De manera tal que esa es la charla. Siguiente, por favor. No, mentiras, aquí puedo, no he dicho nada, perdón. Muy bien, para hoy vamos a ver de manera breve qué son las tecnologías de asistencia para todos aquellos que no tengamos mucha claridad al respecto. Revisaremos un poquito la definición formal y revisaremos una clasificación genérica y veremos algunos ejemplos en este sentido. Luego pasaremos a conocer un poquito nuestro contexto, nuestras necesidades. ¿Por qué no siempre comprar tecnología es la solución al problema? Eso implica que necesitamos conocer las necesidades reales de nuestro entorno para así mismo adaptar las tecnologías o para poder garantizar que impactan positivamente al usuario final. Por eso miraremos un poquito nuestro contexto. Luego pasaremos con esta introducción previa a la relevancia del trabajo interdisciplinar. ¿Por qué es necesario este tipo de trabajo en el contexto de la discapacidad y la rehabilitación y más aún en las tecnologías de asistencia? Esto es un plus que ofrece este programa de ingeniería biomédica, dado que está anclado a una escuela de ingeniería muy fuerte y a una escuela de medicina y ciencias de la salud muy fuerte también, que garantizan que en su conjunto pues los diseños que se logran concebir entre estas dos instituciones pues realmente pueden llegar a satisfactoriamente a quienes lo necesitan. Hablaremos entonces de una apuesta académica que tenemos con una materia lectiva de esta carrera de ingeniería que se dicta en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud con estudiantes de otros programas. Imagínense ustedes un escenario, un salón de clases trabajando en discapacidad con estudiantes de fonoaudiología, terapia ocupacional, medicina, psicología. Esto es posible en este programa. Lo miraremos en este apartado de trabajo interdisciplinar. Finalmente, algunas propuestas desde la academia. Por un lado está el curso que comento, por otro lado, qué hacemos en los pequeños grupos de trabajos con estudiantes en torno a las tecnologías de asistencia y cómo trabajamos en un semillero en torno a todas estas temáticas y solucionando las necesidades. Muy bien. Bien, pues revisemos entonces qué es lo que entendemos, qué se entiende por tecnologías de asistencia. Antes de hacer una lectura o un análisis un poco literal, las tecnologías de asistencia, entendámoslas como todos aquellos dispositivos, aparatos, tecnologías o productos que nos ayudan en nuestro día a día. Por ejemplo, yo en este momento tengo una tecnología de asistencia, mis gafas. Si yo no las tuviera, pues tendría dificultades para lectura y para ver y demás. Un bastón, un caminador. Son tecnologías que definitivamente no van a solucionar mi problema. Es decir, ¿en qué sentido? No porque yo use las gafas una semana, a la siguiente semana ya veo divinamente. No, yo las necesito constantemente. Porque una persona use un bastón, un adulto mayor, por ejemplo, no se le va a solucionar un problema de rodilla, ¿cierto? Es una tecnología de soporte que asiste en nuestro día a día.
Eso es lo que diferencia a las tecnologías de rehabilitación puntualmente, por ejemplo, aquellas utilizadas por fisioterapeutas o por audiólogos, en donde a través de intervenciones terapéuticas vuelven a llevar a un órgano, algún miembro, algún sentido a su función inicial después de un proceso de rehabilitación. Bien, bajo ese entendido, entonces la tecnología de asistencia, según la OMS, es la aplicación de conocimientos y habilidades organizados relacionados con productos de asistencia, incluidos los sistemas y servicios. Hay tecnologías paralelas que no hablan precisamente de tecnología de asistencia, sino un producto, como cualquier producto externo, donde están los dispositivos, los equipos, los instrumentos, el software, el hardware, cuyo objetivo principal es mantener o mejorar el funcionamiento, promover la independencia de una persona y asimismo su bienestar. Bien, en ese orden de ideas, existe una clasificación genérica de estos o productos de asistencia, que tenemos ahí la sigla PA, o tecnologías de asistencia. Entonces, encontramos, por ejemplo, tecnologías o productos en torno a la comunicación. Tecnologías para que una persona con discapacidad tenga una mejor posición al estar sentado, al estar de pie, ¿cierto? Hay dispositivos, aditamentos que facilitan esta posición porque en definitiva, si hay limitaciones motrices y yo no estoy bien sentado, pues no respiro bien. Si no estoy en una posición adecuada, no puedo, por ejemplo, llenar mi cavidad torácica bien y no puedo hablar en esa posición alterada, no puedo respirar profundamente. Es algo que quizá no está a la vista, pero afecta en definitiva el desempeño de una persona, su posición. Pues hay tecnologías para esto. Tecnologías para promover el juego, el ocio. Muy, muy importante el juego, en especial en niños. El juego es el gran canal y motor del desarrollo en un niño, tanto físico como cognitivo, y que un niño lo tenga limitado o alterado por su condición discapacitante, pues es muy complejo que no pueda jugar libremente, pues hay tecnologías que lo promueven. Asimismo, tecnologías para acceder a computadores, tablets, por ejemplo, seguidores de ojo, eye trackers o joysticks, por ejemplo, dispositivos para mejorar la visión, para mejorar o para poder tener manipulación, asimismo, tecnologías o productos que soportan la audición y la movilidad. Vamos entonces a mostrar algunos ejemplos de estas categorías. Aquí está, por ejemplo, lo que comenté, diferentes productos o tecnologías para definir una posición, bien sea sentado, acostado, de pies, y que se pueda facilitar pues una actividad de alimentación, de ocio, de juego con estas tecnologías. Ve, por ejemplo, en la parte superior una silla en madera con un mueble para, por ejemplo, escritura, lectura, estudiar. Una silla siguiente, la gris, que tiene pues bastante, digámoslo así, aditamentos para facilitar la comodidad y evitar zonas de presión y demás. La siguiente vemos un conjunto de espumas o bloques que se unen para que en ese caso esta niña pueda estar boca abajo y pueda con sus manos alcanzar un juguete o algún otro elemento que se necesite. O esquineros como el que tenemos a la derecha para facilitar una posición de sentado. Y en general tenemos cojines que facilitan la posición, el posicionamiento de algún miembro del cuerpo, del tronco, y asimismo facilitar alguna actividad. También existen arneses, como los de la parte inferior izquierda, en donde pues restringen un poco el movimiento más de cara a evitar lesiones o para casos de discapacidad extrema, en donde hay
autolesión, por ejemplo, o donde hay falta de tonicidad y perfectamente una persona sentada con un problema de estos puede caerse ya que no tiene la fuerza necesaria o la parte cognitiva eh, funcionando de manera tal que pueda pues, prevenir un golpe o una lesión. Estas son algunas tecnologías entonces en ese sentido. Para movilidad, pues muchos de nosotros conocemos diversas tecnologías, entre ellas caminadores, como el de la parte superior o tipo triciclo, que de igual manera facilitan sentarse, desplazarse, pararse, tienen frenos, son muy livianos, o caminadores como el del medio, en donde se facilita la posición de pie, en este caso un niño, una niña, y que pueda desplazarse. Claramente aquí hay dificultades para mantenerse de pie, erguido, y pues fácilmente se cae aquí el usuario sin la ayuda del dispositivo. O tenemos bastones, o como este butaco de la parte izquierda con ruedas, que es de bastante ayuda en el caso de desplazamiento de personas muy pesadas, en donde el cuidador sufre para un desplazamiento. Son dispositivos que ayudan en definitiva. Muy bien, para manipulación tenemos diversas opciones. Aquí entran muchos de los productos dados, lo que conseguimos hoy día con la revolución 4.0, como el fácil escaneo, diseño y prototipado de dispositivos. Aquí, por ejemplo, observarán ustedes en la parte superior izquierda un aditamento tipo velcro para que un niño pueda asir fácilmente el manubrio de un triciclo, o una adaptación para cuando no tengo una motricidad fina, poder a través de ese elemento impreso en 3D portar un lápiz o un marcador como en la siguiente imagen, o algo tan simple como un aparatico que permite sujetar pelotitas, bolitas, como en el caso de la figura superior al lado derecho, o incluso algo más allá, como en el caso de todo el potencial que tiene la impresión de dispositivos 3D para prótesis, para órtesis, para elementos para alcanzar diferentes juguetes o para poder hacer clic, o si yo tengo otras dificultades, por ejemplo, con este tipo de aditamentos pudiera manipular cubiertos y otra serie de cosas como veremos más adelante. También tenemos ejemplos ya un poco más robóticos, como el caso del robot Mindstorm, que es de Lego, en donde en este caso a través de una interfaz el usuario maneja un botón o un mouse y el robot es el que va a coger el baloncito, va a coger el cubo y el usuario juega a través de la interfaz, ya que sus limitaciones pues le impiden estar quizá en el piso manipulando directamente los juguetes. En este caso tenemos un conjunto de ayudas para la visión. Por ejemplo, tenemos lupas o zooms, algo tan simple como una lupa adaptada para poder facilitar la lectura, como en el caso de la imagen superior derecha, cintas reflectivas como en la parte inferior izquierda, o tenemos, por ejemplo, también el caso de manillas y brazaletes especiales que se configuran para que reproduzcan un sonido para poder comunicarme con mi entorno a través de este aparatico, esta manilla que se programa para que emita sonidos, para que diga tengo hambre, quiero ir al baño, tengo frío, o para el caso de la audición, o si no soy una persona que pueda hablar, no estoy oralizado, a través de una interfase, un aparatico que se coloca en el computador, yo digito texto y el aparato habla por mí. Entonces es una interfase hombre-máquina, pero en donde la entrada es texto y el dispositivo sintetiza en voz artificial el texto que yo voy ingresando carácter por carácter. Entonces es un ejemplo más de diferentes aditamentos que me ayudan un poquito en mi día a día y a facilitarme un poco la vida. Bien. Muy bien, tenemos también otro conjunto de tecnologías más enfocadas en la ocupación. Entonces aquí le voy a dar la palabra a la profesora Karen, que es experta en este tema, para que nos cuente un poco al respecto. Profe Karen. Sí, gracias.
Bueno, aparte pues de todas las tecnologías que les presenta el profesor William, también existe un campo muy importante de las tecnologías de asistencia para favorecer ocupaciones y actividades. ¿Por qué esto es importante? Pues porque finalmente nuestra vida cotidiana es lo que le da significado a cada uno de nuestros días, a cada uno de nuestros roles. Entonces, imagínense cuando van a cocinar, se cortan un dedito y con esa única cortada del dedito ya se nos está dificultando una actividad como cortar alimentos, perdemos la autonomía, nos volvemos más dependientes. Entonces, con personas que tienen discapacidad, amputación, dificultad en la movilidad, es muy importante generar opciones de tecnologías que permitan a las personas seguir con sus actividades. Entonces, pues acá les queríamos compartir algunas adaptaciones que se realizan tanto en los entornos específicos como en las cocinas, por ejemplo, la adaptación de mobiliario para que una persona en silla de ruedas pueda seguir participando, en sus actividades regulares de cocina, tablas que se adaptan a las mesas, mobiliario accesible, como también algunos aditamentos o adaptaciones a prótesis, a órtesis, que le permiten a la persona seguir siendo autónoma, independiente y participar en sus ocupaciones significativas. Y también en actividades de la vida diaria, como es afeitarse. Entonces, son tecnologías que pueden ser de muy bajo costo, pero que tienen un alto impacto en la vida de las personas. Entonces, junto con ingeniería biomédica, los profesionales de la salud tenemos que trabajar en identificar la viabilidad, la biomecánica, las características de los materiales. Todo esto pues lo realizamos a través de trabajo interprofesional que es esencial para este tipo de diseños. Acá es muy importante, y esto siempre lo conversamos con los estudiantes, que no es solamente generar la tecnología, el dispositivo, sino también pensar en dónde vamos a hacer uso de esa tecnología. ¿Será que sí se adapta al contexto? ¿El contexto es accesible? ¿Puedo instalar una tecnología que requiere, por ejemplo, baterías, que requiere electricidad en un contexto donde la persona no va a tener acceso a esas posibilidades? Entonces, acá pues les mostramos diferentes entornos que pueden no ser accesibles y que la persona va a sufrir con tecnologías que no estén hechas para el entorno adecuado. Entonces, siempre es importante pensar en el dispositivo, pero también pensar en las necesidades del individuo, y algo muy interesante de este programa en convenio con otras es con una escuela de medicina donde participamos de forma interprofesional, es que nos permite conocer las perspectivas desde distintas dimensiones. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante trabajar de forma interdisciplinar, de forma interprofesional. ¿Por qué? Porque si ustedes como ingenieros llegan a un escenario de salud y no saben comunicar de forma efectiva lo que quieren, o no logran comunicarle a la persona o identificar cuáles son las necesidades de esa persona con discapacidad, pues va a haber un quiebre en esa necesidad de la tecnología y en ese ajuste y adaptación de la tecnología. Entonces, eso es muy importante en el trabajo interprofesional. También porque necesitamos saber cuál es la viabilidad de los equipos. ¿Es viable para esa persona? ¿Está teniendo en cuenta sus capacidades y sus fortalezas? ¿O simplemente es un dispositivo estéticamente agradable pero poco funcional? Muy importante también identificar cuáles son los roles de cada uno de los profesionales y trabajar en conjunto para tener un buen desempeño y que se ajuste a las necesidades de las personas. La resolución de conflictos, pues todos sabemos que trabajar en equipo es uno de los retos más grandes a nivel, en todo nivel, pero a nivel del campo de la salud es un reto muy importante porque estamos trabajando con personas con las que el bienestar puede verse afectado y su calidad de vida también. Y pues espacios de reflexión donde podamos diseñar
crear tecnologías, adaptar tecnologías de una forma efectiva y que tengan en cuenta las diferentes perspectivas y las diferentes dimensiones que debemos tener. Uy, no sé en qué diapositiva estoy, creo que estaba proyectando una equivocada, pero bueno. No sé qué están viendo Estamos ustedes. viendo la de donde yo te di la palabra, o esa es la que estoy viendo yo. Yo estoy tratando de pasar, pero creo que... O es que yo tengo el control aún. ¿Ahí ya pasó? Sí, Karen. Ah, Sí. perdón, bueno, les estaba contando, pero no les estaba mostrando. Entonces, cuando les estaba hablando de la adaptación al contexto, la imagen que les quería mostrar era esto, con 3 escenarios donde vemos dificultades en la accesibilidad. Vemos, por ejemplo, las dimensiones de las tecnologías no son adecuadas para el espacio, no resulta relevante para el contexto, no tiene en cuenta las necesidades tal vez de la persona y del entorno social y del entorno físico. Entonces, a eso me refería con estas imágenes, perdón que hablé y no les estaba mostrando las apropiadas. Y cuando les estaba hablando sobre el trabajo interprofesional y la importancia pues de la comunicación, de la resolución de conflictos, del buen funcionamiento del equipo, esta era la diapositiva. De modo que cuando pensamos en la importancia de ese trabajo interprofesional, pues surge la idea de crear un curso de tecnologías de asistencia que es absolutamente interprofesional, interdisciplinar, donde las actividades son basadas en la práctica en el laboratorio, en generar productos que sean de alto impacto, de bajo costo, en promover la creatividad, el diseño. Entonces, trabajamos muchas habilidades que resultan en mejorar el bienestar de las personas y mejorar la calidad de vida. Algunas de las estrategias pedagógicas que se utilizan, pues es el juego de roles. Es muy difícil entender la discapacidad y entender las dificultades que tenemos a nivel ocupacional y de actividad si no nos ponemos en los zapatos de la persona. Entonces, el juego de roles es una estrategia fundamental. Un hackathon, que es generar como diseños a partir de la creatividad, del uso de herramientas tecnológicas, del uso de herramientas, digamos, que pueden encontrar en su casa. Entonces es más promover como esa recursividad y esa creatividad en el diseño de tecnologías y trabajar con casos, ya sea casos reales que podemos ver en fundaciones o casos hipotéticos, pues que podríamos también ponernos en el lugar de la persona. Estas son algunas de las fotos de los estudiantes que están en el curso de Assistive Technology, creando tecnologías nuevas, haciendo análisis del impacto de esas tecnologías. Esta es una de las adaptaciones que se realiza para promover la alimentación autónoma e independiente. Entonces, cuando les hablamos de tecnologías, no les hablamos solo de tecnologías de muy alto costo, sino también de tecnologías que puedan ser accesibles para las personas de pronto que no tienen acceso a brazos robóticos o a tecnologías de muy alto costo, sino adaptaciones que son accesibles, asequibles y ajustadas pues a las necesidades del contexto. Y acá tenemos otra muestra de otro tipo de tecnologías que son adaptaciones. Estas adaptaciones, por ejemplo, a los agarres de los utensilios, a tablas donde pueda la persona manipular los alimentos con una sola mano o de forma adaptada, pues también son tecnologías que permiten un alto impacto en las ocupaciones y actividades de las personas. Vale, no sé, profe William, si quieres continuar con esta propuesta. Vale, de acuerdo. Bien, pues esto son ejemplos de trabajos que hemos realizado con estudiantes de primer semestre, en donde, bueno, con la claridad de que era más fácil cuando no teníamos la pandemia. Ahorita los trabajos un poco más de software que de hardware, pero en este ejemplo vemos que los estudiantes son trabajos muy sencillos, adaptan diferentes dispositivos como juguetes, como ratones de computador, como hacen adaptaciones para que puedan hacer un clic en un computador, por ejemplo, con esa tabla café que ven en la parte de abajo. Todo está pensado para niños con discapacidad motriz.
a ellos les queda muy difícil accionar un juguete de estos que, por ejemplo, se activa una manito o la panza y el juguete se mueve o suena. Pues si yo estoy en una silla de ruedas y no me puedo mover, pues difícilmente puedo jugar e interactuar con estos juguetes. Entonces aquí los estudiantes crean con cajitas y tubitos de PVC y velcro y foamy, pues diferentes alternativas, son de muy bajo costo y esto lo damos, por ejemplo, en calidad de donación a fundaciones. Son trabajos sencillos, pero bastante motivadores para los estudiantes y para las mismas fundaciones, ya que pues nadie le cobra a nadie, aquí todos ganamos. Muy bien, listo. Listo, y debido a eso, digamos que nosotros nos reunimos como profesores, como programa de ingeniería biomédica, como programa de terapia ocupacional, y empezamos a buscar un espacio en el cual pudiéramos consolidar todas estas ideas y de esta manera pudiéramos aportar un poco desde la academia a la solución de los problemas que tenemos en rehabilitación. Y gracias a eso nace un semillero de investigación que se llama RIATech, que básicamente lo que busca es poder crear tecnología y tener la creación de tecnologías de asistencia donde centremos al usuario y tengamos en cuenta diferentes perspectivas que son las económicas, las sociales y las culturales. Lo interesante de este semillero de investigación es que no es un semillero de investigación solamente de estudiantes de ingeniería biomédica o estudiantes de terapia ocupacional, sino es un semillero de investigación donde vamos a encontrar diferentes carreras de pregrado y de posgrado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Entonces en el semillero tenemos estudiantes de terapia ocupacional, de psicología, de fisioterapia, de fonoaudiología, de ingeniería biomédica, de medicina. Esperamos que prontamente tengamos también de enfermería, que es un nuevo programa que se va a abrir en la universidad. Y entre todos empezamos a construir por medio de un diálogo y de una discusión como estas tecnologías y cada uno va aportando a partir de su diferente disciplina y profesión. Se cambió la diapositiva, ¿cierto? Sí, vale. Entonces, Sí. nos gustaría comentarles tres proyectos que tenemos actualmente trabajando por parte del semillero RIATech, donde pues si ustedes ingresan a la universidad van a poder participar de ellos y pues también comentarles de pronto algunos otros que no aparecen acá en la presentación. Entonces, actualmente en el semillero, algún grupo de profesores y de estudiantes están trabajando en una revisión de literatura sobre smart homes. Principalmente lo que se quiere mirar es analizar la funcionalidad e independencia de actividades de la vida diaria y la movilidad de las personas. Entonces, la idea es buscar en artículos científicos qué se ha publicado con respecto a las casas inteligentes centrados en actividades de la vida diaria para conocer qué sensores se han utilizado, qué técnicas de procesamiento también se han utilizado, si se utiliza video, si se utiliza otro tipo de sensor, si se está mirando la presión, si se está mirando también o se está prediciendo si una persona se va a caer o qué pasa si una persona se cae, un adulto mayor se cae o una persona con discapacidad se cae, si se generan alertas o alarmas a personal de cuidado, a familiares, a su médico para que puedan salir y ayudarlo. Entonces, gracias a todo esto, pues los estudiantes aprenden también a mirar de una forma crítica los diferentes trabajos que se realizan en el mundo en esta área. Y además de eso, también la revisión de literatura nos va a permitir a nosotros encontrar cuáles son esos vacíos que se tienen en esta área para de esta manera poder desarrollar tecnología o desarrollar soluciones que den respuesta a estos vacíos que tienen que ver con los smart homes. Por otro lado, también trabajamos en tecnologías que tengan que ver con la discapacidad de los sentidos. En este caso, hablamos principalmente del braille. Digamos que una de las discapacidades con mayor número de personas en el mundo es la discapacidad visual. Obviamente, como les decía el profesor William, ingresamos también todas las personas que tengamos gafas, también tenemos un tipo de discapacidad visual,
que en algunos casos pues es más grave que en el otro. Y en Colombia también el número es alto de estas personas con discapacidad. En este caso son más de 551.000 personas en Colombia que sufren de discapacidad visual. Digamos que sumado a este problema, pues encontramos que el porcentaje de analfabetización de las personas con discapacidad es alto y su tasa de desempleo también es muy grande. Digamos que para el caso de la discapacidad visual, la herramienta de alfabetización principal pues es el sistema Braille, que básicamente es un símbolo generador de 6 puntos con el cual se pueden construir todas las palabras, o bueno, más bien todas las letras del abecedario y sus símbolos para poder aprender a leer, a escribir, etc. Sin embargo, en Colombia pues es muy limitada la oportunidad de creación de cursos para que las personas se capaciten, o desafortunadamente necesariamente son en las grandes ciudades y las personas de las poblaciones aledañas pues no pueden acceder a ellos, o solamente se puede hacer por acceso a internet, y pues desafortunadamente también en Colombia el número de personas que no tienen acceso a este tipo de servicio público es alto. Por eso en el semillero hemos diseñado un dispositivo que permita el aprendizaje autónomo del sistema Braille bajo una modalidad española de aprendizaje. Actualmente pues ya se lleva una segunda versión en el cual el dispositivo es capaz de funcionar de manera online y de manera offline, no es necesario tener una conexión a internet. Y pues en esto también han participado varios estudiantes de los diferentes programas, colocando como su granito de arena y revisando partes de accesibilidad, información importante, la información que aparece en la página web, entre otras. Otro proyecto que tenemos en curso en el semillero es una app para el cuidado del adulto mayor. Digamos que esto nace principalmente por la pandemia del COVID-19 y este aislamiento que todos hemos sido parte, en el cual muchas veces no podemos visitar a nuestros abuelos, no podemos visitar a nuestros padres, y desafortunadamente pues estamos completamente desconectados, y muchas veces ellos también se encuentran desconectados de actividades que para nosotros puede que sean muy sencillas, que para ellos les puede costar un poco más. Entonces, con esta app para el cuidado del adulto mayor, básicamente se crearon diferentes funcionalidades en una aplicación en Android, en el cual la persona podía llamar llamar a una persona de emergencia, hacer un llamado también, o generar, o ir al link o ir al número de teléfono para comunicarse con su EPS, para poder generar una cita médica. Además de eso, también se está buscando que se pueda generar un sistema de lupa, por ejemplo, si yo quiero poder leer un documento que pues no alcanzo a leerlo debido a mi vejez, entonces también que esto lo pueda solucionar. También conocer en cuál ubicación se encuentra actualmente, hacer uso de herramientas como Google Maps para poder saber en dónde estoy y a dónde puedo llegar. Entonces, la verdad, esta app ha sido muy interesante. Digamos que ya se llevan algunos avances y se está trabajando actualmente con estudiantes para poder hacerla mucho más completa, y también para que pueda seguir evolucionando en la tecnología y se pueda aplicar en un mañana con adultos mayores. Aquí pues en la presentación no aparece, pero también tenemos proyectos, o la profesora Karen actualmente está en el desarrollo de un robot que maneje el lenguaje de señas, o pueda trabajar con personas, con niños principalmente que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. El profesor William está trabajando también con la profesora Karen en un proyecto que se llama UR Mentor, creo que es, Karencita, profe William, que básicamente es que Mentor Senior, sí. los UR Mentor Senior, que los muchachos o los estudiantes o los jóvenes acompañen al adulto mayor y lo ayuden también en las actividades que él requiere. También se hacen algunos cursos con UR Mentor Senior para los adultos mayores, y creo que pues esto es un pequeño abrebocas de todo lo que nosotros podemos hacer en tecnologías de asistencia y rehabilitación.
que desde la Universidad del Rosario, desde principalmente el programa de terapia ocupacional y el programa de ingeniería biomédica, pues estamos liderando para poder aportar nuestro granito de arena con todas estas dificultades y con todo este contexto que les comentaba Karencita al principio de la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Karencita, el profe William, ¿quisieran compartir algo más? Bueno, no, pues decirles pues que digamos que las opciones son enormes y siempre existen necesidades que requieren del uso de tecnologías, de estudiantes creativos, de estudiantes como inquietos en estos temas. Entonces, nada, las opciones son infinitas. Entonces, pues espero que esto les haya generado alguna inquietud y si tienen alguna pregunta, pues estamos acá muy dispuestos para contestarla. Juan Andrés, espérame a ver. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre la app. ¿La app ya está disponible, tanto para iOS como para Android? Bueno, la respuesta de momento es no, porque la versión 1 pues es la versión inicial y tenemos bastantes cosas que mejorarles. Eso está siendo un proyecto, se va a convertir en un proyecto de trabajo final de carrera para estudiante de ingeniería biomédica. Luego esperamos que a final de este año, del próximo semestre, esté la nueva versión, pero ya ojalá con un estudio de usabilidad y que esté disponible. Nuestra filosofía es que sea en principio para Android, que es la plataforma más usada, y que sea libre, por supuesto. O sea, estamos todavía en el diseño. No queremos lanzar nada aún estamos muy en laboratorio aún. Queremos que la herramienta esté un poco más madura y trabajarla con usuarios finales antes de lanzarla. Toca estar pendientes, pero bien, Vale. gracias por la pregunta. Y otra pregunta, qué pena. Digamos, el tema del robot para el lenguaje de señas, ¿con qué tarjeta se está programando, por decirlo de alguna forma? Uy, pues la parte técnica no te la puedo resolver porque precisamente por eso trabajamos entre ingeniería y terapia ocupacional. Pero bueno, digamos que este también es un robot que en el que se están utilizando algunas cámaras, que la idea es que traduzcan tanto las expresiones faciales como las expresiones en las manos, porque digamos que la lengua de señas no se trabaja con el deletreo como usualmente lo vemos, sino digamos que se trabaja a nivel de expresión facial, de expresión con las manos y de símbolos. Entonces, la idea es trabajar con estas cámaras para poder utilizar como un aprendizaje automatizado y poder traducir esas expresiones en frases verbales y poder apoyar a los niños en su desempeño escolar dentro del aula con un robot que les permita traducir esa lengua de señas tanto hacia el profesor como del profesor hacia el niño. Pero la parte técnica sí, pues... Pues si Para quieres yo intentar responder, puedo si Dani comentar tiene eso. más noticias, Sí, es que el sí me profe del digamos proyecto no que está aquí. los profes que trabajan eso principalmente trabajan con dos tipos de tarjetas que pueden manejar algoritmos de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina. Digamos que principalmente se manejan dos, que una es la Coral de Google, que permite generar modelos de inteligencia artificial, y tenemos otra que se llama la Jetson de NVIDIA, que también es capaz de correr estos modelos. Digamos que la Coral de Google permite manejar todo lo que es las librerías de TensorFlow, y pues la de Jetson NVIDIA sí es un poco más abierta con estos algoritmos, pero digamos que esas son las tarjetas que actualmente se utilizan. Obviamente, adicional a lo que cuenta la profe Karen de las cámaras de profundidad, diferentes tipos de cámaras, para poder hacer este reconocimiento del lenguaje de señas. Vale, muchísimas gracias. Gracias, sí. Muchísimas gracias. Gracias por su atención y que estén muy bien. Sí, y por favor, si en el chat les colocaron un formulario, por favor, para que lo diligencien para su asistencia al día de hoy. Y también, pues, si desean
visitar las instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, pues por medio de este chat se puede hacer. Entonces, muchas gracias por su asistencia y pues cualquier cosa nos cuenta. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Pasen buen día. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias.